Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. Durante las últimas semanas han tenido lugar muchas discusiones sobre la libertad de expresión en las universidades a raíz de las protestas realizadas en diversos campus en contra de las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Muchos de sus participantes afirman defender los derechos humanos del pueblo palestino, pero se han reportado casos en los que se han incurrido en actos antisemitas contra estudiantes judíos. En Cuba, mientras tanto, organizaciones estudiantiles convocaron a manifestaciones a favor de Palestina y en solidaridad con estas protestas en Estados Unidos. En muchos países, organizaciones similares han hecho lo mismo, pero como siempre, en Cuba tenemos una situación diferente. Las universidades públicas en Cuba no son autónomas, están firmemente controladas por un Estado que a su vez está firmemente controlado por el Partido Comunista, el cual no fue elegido democráticamente por nadie. En este sentido, los estudiantes cubanos no tienen libertad de elección ni sobre sus autoridades universitarias ni sobre el que designa a las autoridades universitarias. Históricamente, la autonomía universitaria ha sido un reclamo de la mayoría de las organizaciones estudiantiles en América Latina. En su época, en Cuba, la Federación Estudiantil Universitaria, o FEU, fue pionera en esta lucha. Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución Cubana, su dirigencia, junto con la de todas las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, grupos feministas, etc., fue cooptada y reemplazada por una afín al Partido Comunista y a la Unión de Jóvenes Comunistas, su brazo juvenil. Desde entonces, la FEU no es otra cosa que un cascarón vacío y un instrumento de control totalitario del régimen que gobierna Cuba. Teniendo lo anterior en cuenta, no existen canales de representación estudiantil por fuera del Estado en Cuba, y los que se han intentado crear son ilegales. Los estudiantes que han expresado posiciones disidentes se arriesgan a ser expulsados de la universidad, mientras que muchos de los que han intentado directamente crear agrupaciones estudiantiles independientes pueden ser tanto expulsados como enfrentar cargos criminales y el acoso constante de la seguridad del Estado. Algunos casos más sonados, como el del activista Félix Llerena, han terminado en el exilio. Mientras tanto, a las organizaciones estudiantiles estatales de Cuba les gusta emular la retórica combativa y la estética revolucionaria de grupos de izquierda estudiantiles comunes y corrientes que se pueden encontrar en cualquier país democrático. Organizan marchas para defender causas internacionales, generalmente, claro, alejadas de la realidad de Cuba, como por ejemplo el conflicto entre Palestina e Israel. Pareciera con esa fachada que Cuba es un país sin problemas, cuyo movimiento estudiantil puede dedicarse exclusivamente a la solidaridad internacional, sin mirar para adentro. La realidad es que la vida universitaria en Cuba puede ser muy asfixiante, sobre todo en años recientes en los que la represión ha aumentado como consecuencia de las protestas donde la juventud es protagonista. Además de las malas condiciones en las que toca enfrentar el periodo de clases, a los estudiantes históricamente se les obliga a asistir a asignaturas que no tienen nada que ver con su carrera, sino con la difusión de propaganda, seguridad y defensa nacional, por ejemplo, o asistir a ejercicios militares o a la realización de actos oficialistas como el Bastión. Estos eventos son casi enteramente coordinados por la FEU y la UJC en complicidad con el régimen gobernante. Las marchas en apoyo a Palestina no son sino otro ejemplo de esto. No se trata de la posición personal que se tenga en esta cuestión. Su organización se trata de un intento de estas organizaciones totalitarias por demostrar que la población apoya la línea internacional sostenida por el régimen cubano y, por extensión, una muestra de apoyo al régimen mismo. Como toda expresión pública de disidencia con esa línea es ilegal. Por ejemplo, no se puede producir ni se ha producido en el país ninguna manifestación, ni siquiera una pequeña, en apoyo a Israel, siendo absolutamente imposible que no hubiera al menos un pequeño grupo de personas que deseara hacerla porque lo hubiera hecho de haber podido. ¿Por qué la FEU no se organiza para reclamarle al Estado una mejora en las condiciones y los derechos estudiantiles? Fácil, porque son parte del Estado y del problema. Estas organizaciones vacías afirman representar y defender los intereses del estudiantado. Sin embargo, no pueden ocultar la realidad. Son meros esclavos del poder que gobierna Cuba. Como tales, no pueden ni tienen el propósito real de defender los derechos e intereses de los estudiantes cubanos, porque para ellos los intereses del poder de los que forman parte sus intereses están primero. Por mucho que recojan opiniones, por mucho que dejen a los estudiantes deliberar sobre los diversos problemas, al final no se llevan a soluciones reales debido a que son parte del sistema. A lo largo y ancho del continente, en particular en América Latina, movimientos estudiantiles reclaman mayores derechos y garantías para los universitarios de sus países. Sin embargo, muchos de estos reivindican abiertamente a un régimen que prohíba a los universitarios cubanos, sean de la ideología que sean, expresarse y luchar por lo mismo. ¿Te imaginas llegando a tu centro de estudios y que una autoridad te cite en una oficina y te digas que ya no puedes seguir cursando por tu militancia política? A muchos les sonará impensable, quizá otros se sientan identificados. En cualquier caso, eso está pasando ahora. ¿Por qué apoyas que a miles de cubanos se les haga esto? Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @contextocubano en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, y a suscribirte acá en YouTube.
vamos a seguir ampliando nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla.